Vamos a ver si podemos ver. Le pregunto a ver si me fantástico. Bien, bueno. Vamos a empezar. Lo que vamos a ver hoy día en la parte teórica es básicamente lo que le llamo la cultura del agave, y está enfocada en lo que es tequila y mezcal. Eh, no sé si alguien sabe o ha probado alguna vez algo de tequila. Si sabe, ahí voy a admitir a Vanina. Bien. Un detalle importantísimo para los que se están conectando. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Sí. Bien. Nada, como estamos vía Zoom y esta sala obviamente no es paga, probablemente se puede cortar o no. El otro día no se cortó y estuvo buenísimo. Tuvimos casi 1 hora y media, 2 horas estuvimos entre teoría y práctica. Pero si se llega a cortar, vuelven a ingresar con el mismo ID y con la misma contraseña a donde estaba esta sala, ¿sí? No hay una sala nueva. Siempre vuelven a la misma, que es mi sala personal, nada más que tiene límite de tiempo. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, listo. Ahora vamos a arrancar entonces. ¿Alguien ha visto o ha probado algo de tequila, de mezcal? Pueden abrir el micrófono, pueden comentarme. Sí, sí. ¿Qué han probado? ¿Alguna marca en especial? ¿Alguien ha viajado a México? ¿Alguien tiene un tío o algo que le ha traído algo de eso? Con limón y sal, nada más. Con limón y El que se sal. toma en las previas antes de salir a bailar. Bien, 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 como shot. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien sabe de dónde viene el mezcal, de dónde se produce el tequila? ¿De cualquiera de las dos? Desde De México. México. Muy bien, bien. Bueno, venimos más o menos en onda. Bien. Lo que alcanzan a ver ahí, es la planta de agave, y es sobre eso lo que vamos a hablar mucho, y por eso es la cultura del agave lo que vamos a tratar. México es un país que tiene una cultura ancestral bastante larga, ¿sí? A diferencia de nosotros, que tenemos creo que 200 años de país, y un poco más de previo a país, pero en fin, en México, nada, vivían tanto mayas y aztecas, y dejaron un linaje muy fuerte. O sea, hubo colonización, pero no colonizaron todas las formas de comer y de beber, y una de las cosas que ellos utilizaban mucho es el agave, y ahora lo vamos a ver primero cómo lo empezaron a utilizar antes que nada. Una de las cosas que van a ver acá es el pulque. ¿Se acuerdan de que yo siempre les contaba que siempre, para que haya un destilado, tiene que haber un sustrato, un fermento que produzca el alcohol? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, perfecto. Bueno, el pulque, ¿sí? Básicamente es una bebida fermentada, ¿sí? Que se extrae del agave o el maguey. ¿Qué es el agave o el maguey? No sé si se alcanza a ver mi cursor, pero es esta planta que está acá, una planta de la familia, no es una cactácea, pero es más parecida a la familia de las suculentas. Son plantas carnosas, de hojas grandes, espinosas, y adentro tienen algo de líquido. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí? Es como si fuese, hablando mal y pronto, una aloe vera gigante. ¿Sí? Esta justo han sacado una fotito de una plantita chiquitita. ¿Sí? Pero vamos a ver otras que son bastante más grandes. Bueno, el pulque es una bebida prehispánica, ¿sí? Que ya habían tribus, básicamente las tribus nativas, que eran los mexicas. Ellos empezaron a consumirlo, esta bebida fermentada, muchísimos antes de que llegara la colonización. Se cree que del 1340 después de Cristo, ¿sí? Imagínense, básicamente en el siglo XIII, habían tribus nativas que ya lo consumían en México. Obviamente que no los descubrían, o no los colonizaban, más que descubrir, pues no descubrieron nada. La bebida del pulque es una bebida que se hace exclusivamente con un tipo de agave, que es el agave salmiana, o el agave atroveris. El agave atroveris son ese que se ve ahí chiquitito en la foto,
¿Y qué hacían esto? Básicamente lo que hacen es, imagínense, no sé si alguien ha visto alguna vez una planta de agave, pero si no, imagínense una aloe vera gigante del tamaño de un arbusto enorme, y lo que hacían era sacarle las pencas del centro, hacerle un hueco, y ahí empezaba a drenar una especie de jugo o aguamiel. Una savia, puede ser. Claro, como si fuese como una savia, exactamente. Y eso lo que hacían, lo recolectaban en un jarro y lo tapaban, ¿sí? con una tela y lo dejaban fermentar por 4 o 7 días mínimo. ¿Y qué pasaba? Esa savia o ese aguamiel tiene compuestos dulces o azúcares que están disponibles para las levaduras que están en el ambiente o que están alrededor de la planta, ¿no? Siempre en el ambiente hay levaduras, uno si lo deja a algo destapado y, no sé, deja, no sé, un jugo azucarado, un jugo de naranja o el jugo de lo que sea, seguramente va a haber alguna espora, alguna levadura que anda en el ambiente y la va a colonizar. Generalmente las plantas que tienen azúcares o que tienen algo de eso están alrededor del fruto o alrededor de la cáscara y se les llaman levaduras de tipo indígenas. Bueno, esto lo que hacía básicamente es, lo dejaban en un cacharrito de barro, lo tapaban y lo dejaban varios días fermentar y básicamente la graduación alcohólica que alcanzaba, perdón, la graduación alcohólica que alcanzaba era baja, próxima o parecida a la de una cerveza, para que tengan más o menos una noción, entre 5 y a 6 grados, ¿sí? Era un aspecto blanquecino, ¿sí? No sé si alcanzan a ver ahí el color, un aspecto medio lechoso, y medio espeso y de consistencia no muy agradable, una consistencia medio salivosa, ¿sí? Pero bueno, esto, para que ustedes tengan una idea, las tribus, ¿sí? Lo empezaban a consumir los chamanes. Básicamente tiene una función que tiene que ver con un rito religioso, ¿sí? En el que ese rito religioso, los chamanes y los mayores de 60 años de la tribu consumían este pulque, ¿bien? En el cual después entraban en un trance y se conectaban con los dioses, básicamente estaban un poquito en pedo y un poquito en trance, y nada, pero tenía una función netamente religiosa. De hecho, en los comienzos, el pulque fue tan sagrado que si encontraban a unas personas menores de 60 consumiendo pulque en estado de ebriedad o algo similar, lo mataban, ¿bien? Lo sacrificaban, ¿ok? Después con el tiempo fue pasando de generación en generación, hasta que vino la colonización, etc. Y el mexicano nativo, que básicamente es como que fue la mixtura con el español, siguió manteniendo esas costumbres de consumir este pulque, y existen en el norte, sobre todo esto existe en el centro norte de México, la costumbre de que existan pulquerías. Van a encontrar pulquerías que utilizan diferentes tipos de fermentos. Algunas llegan a ser cosas asquerosas, como por ejemplo llegar a poner algún tipo de estiércol que tienen algún fermento o alguna levadura, pero si lo hacen de modo artesanal, nada, debería ser medianamente higiénico. ¿Bien? No es de lo más tomado, pero sí es una bebida de culto de hace muchos años. Gracias a eso, la gente nativa tuvo una noción de que de esa planta se podían obtener azúcares, ¿bien? Para producir alguna bebida, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver la primera bebida, ¿sí? Derivada de esta planta que se denomina agave o mezcal, ¿sí? Perdón, agave o... Uy, ando con un delay. O maguey, ¿bien? Eh, agave le decían los españoles, maguey le decían los nativos, en fin, cualquiera de las dos palabras es lo mismo. Pero mezcal no es ni más ni menos que un destilado, ¿ok? Obviamente una bebida destilada que consta de un proceso de doble destilación, ¿sí? Y para esto, ¿qué se hace? Se hace un jugo o un mosto de un agave que ya vamos a ver, que son previamente cocidos en unos hornos especiales, y se cree que obviamente con la llegada de los españoles, tuvieron como en el siglo XV aproximadamente, en realidad entre el XV y XVI,
los alambiques que traían los españoles, para que haya alguien más que quiera entrar, vamos a admitirlo. Los alambiques lo traían los españoles y se dieron cuenta que de este mosto o este vino de maguey se podía destilar y producir una bebida. ¿Bien? Básicamente la palabra mezcal deriva de la lengua nativa, que los mezcalis, que son los mexicas en las tribus nativas junto con los nahuatl, y era la lengua nativa, significa maguey cocido. Mezcali significa maguey cocido. De hecho hay como una historia también que decían que, no sé, un rayo cayó y carbonizó una planta de agave, de ahí los jugos se cocinaron, y esos jugos tenían azúcares y se fermentaron, etc. Ahí descubrieron. Hay un mito sobre eso, no sé si es real o no, obviamente, pero bueno, está ahí presente. En México hay más de 200 variedades de estas plantas, de estas agaves, pero puntualmente 15 a 20 son agaves mezcaleros. Acá vamos a ver uno. Acá vamos a ver uno a la izquierda, abajo. Mantengan cerrados los micrófonos porque hace un poco de eco, si pueden, por favor. Gracias. Acá a la izquierda, abajo, hay un tipo de agave, que es un tipo de agave que se llama espadín, que es uno de los más utilizados y los más comercializados. Y fíjense que acá a la derecha tenemos otro tipo de agave, más verdoso, de hojas más anchas, más petizo, pero de otra variedad, en este caso la vamos a ver enseguida, se llama Tepextate, y es otra variedad más silvestre, ¿ok? Esto quiere decir que hay muchas variedades, de hecho, más de uno seguro ha ido al Pedemonte, o ha ido por algún lugar y ha visto plantas parecidas a estas, y son agaves, y son nativas de la América en general. Bueno, ellos le encontraron un uso y nada, sale una bebida fabulosa. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. Los agaves más representativos, os he dicho que habían 200 tipos de agaves, que habían entre 15 a 20 agaves que eran los que se utilizaban para hacer mezcal. Bien. Básicamente, los que más salen o los que más consumo tienen es el de la izquierda y a la derecha abajo, que yo estoy mostrándolo, que se dice espadín, que es el que vieron recién, el que está un poco más arriba, que se llama Tepextate, pero podemos encontrar otras variedades, como por ejemplo jabalí, ¿sí? Tipo coyote, arroqueño, tobala, sierra negra, hay otros como cuille, ¿bien? Hay diferentes tipos de agaves y cada uno tiene una característica distinta. Una vez que se hace el destilado, pueden tener diferentes, si se puede decir, aromas. Algunos pueden tener como aromas más florales, ¿sí? O algo de, por ejemplo, de especias, y otros pueden ser un poquito más dulzones o más amables, ¿ok? Cada uno va a tener diferentes características propias y también el modo en que se lo destila va a influir. Es como decir Malbec, Cabernet, Tanat, ¿bien? Pero también va a influir del tipo o la forma en que se lo vinifique a ese Malbec. Vamos a tener un Malbec de una manera, vamos a tener otro Malbec de otra, pero bueno, básicamente los estándares son muy parecidos unos con el otro. Antes de seguir, no sé si creo que lo pongo en la diapositiva, pero el mezcal vendría a ser como el padre, ¿sí? De todo esto. Y cuando después hable de tequila, voy a hablar de un caso particular, porque mezcal es la totalidad de todo, las bebidas destiladas a base de agave, y el tequila es una variedad particular, por decirlo de la manera, de, eh, de, de mezcal. Se puede decir que era el hijo prodigio, ¿bien? Pero tratemos de ahora focalizarnos en el mezcal, ¿bien? Vamos a ver que consta de 5 pasos, ¿sí? Acá ellos, esto lo he extraído de la norma mexicana, ¿sí? La norma mexicana es la que establece los pasos, pero básicamente hay un paso que no lo toman en cuenta. Yo lo pondría, o haría una aclaración acá, que es el cocimiento, la molienda, la fermentación, la destilación y la rectificación, pero yo pondría primero la jima o la cosecha, ¿sí? Después el cocimiento, después la molienda, después la fermentación y después la destilación.
La rectificación, ellos le llaman o entienden de esa manera a la segunda destilación, ¿ok? Acá hay diferentes loguitos de la materia prima, ¿sí? Cuando se cosecha, abajo vamos a ver cada uno de los procesos, ¿sí? Donde se cosecha el cocimiento en los hornos cónicos, la molienda, la fermentación y posteriormente el destilado. Bien, seguimos. Bueno, Facu, ¿qué destilación lleva? lleva una ¿Continua o destilación, discontinua? perdón, ¿cómo? ¿Continua o discontinua la Lleva una destilación? doble destilación, ¿sí? Y es discontinua. Ya enseguida vamos a ver los alambiques. Ustedes tuvieron una clasecita conmigo el otro día con pisco y alcanzaron a ver unos alambiques que eran bastante simples, medio rústicos. Los alambiques del mezcal puntualmente también son medios parecidos. Son más simples, más rústicos, de menor capacidad. Y pasa mucho con el pisco peruano. No sé si se acuerdan que yo les contaba que con el pisco peruano se hacían pequeños productores, pequeñas partidas de destilación. Bueno, con el agave pasa más o menos lo mismo. Hoy la industria está creciendo un poco más, pero hay múltiples productores artesanales a lo largo y a lo ancho de México, puntualmente en unas zonas determinadas que ya lo vamos a ver, pero no hay marcas extremadamente fuertes, hay marcas que tienen un poquito más de 10 marcas, 15 marcas, y hay 1000 marcas de diferentes de agaves mezcales, perdón, de mezcales artesanales. ¿Bien? ¿Me expliqué? Sí, sí, gracias. Bien. El primer paso que, como yo les había comentado, que ellos no lo establecen en la norma, pero es súper importante. De hecho, hay un tequila que se llama, que hace el nombre de lo que va a ser esta persona que está a la derecha, que es la cosecha de la piña del agave o la jima. ¿Sí? La cosecha de la piña del agave o la jimia es lo mismo que decir vendimia, es decir, es lo mismo que decir vendimiar, bueno, sinónimo de jima, bueno, es la persona que se dedica a cosechar esta piña de agave. Bueno, me decís, Facu, ¿por qué piña de agave? Bueno, básicamente, no sé si se alcanzan a ver, pero ahora lo voy a aclarar un poquito más, pero la planta es una planta de hojas carnosas, puntiagudas, y lo que va a hacer este hombre es ir cortando sobre la base de esta planta, le va a ir cortando todas las hojas y le va a quedar un centro que va a parecer la forma de una piña o de una ananá, pero gigante. ¿Bien? Esa similitud de una piña o una ananá gigante le valió el nombre, pero no significa que eso sea una piña. ¿Ok? Estas plantas, los agaves o los maguey, tardan alrededor aproximadamente entre 8 a 12 años en madurar, ¿sí? O sea que esa planta, para ser cosechada y después producir el producto, tarda como mínimo de 8 a 12 años, o sea que básicamente es bastante importante el tema de tener un sustrato y permanentemente ir replantando en diferentes fincas, ¿bien? Esto se lo puede encontrar de manera silvestre o de manera de cultivo, ¿sí? De manera silvestre está el tepextate, que no sé si se acuerdan que les mostré, que era una planta carnosa y de hojas bien grandes. Eso se lo encuentra bastante silvestre, es muy malo para darse en cultivo en fincas, por ejemplo. Pero ahora, hace poquito estuve viendo algunas cosas y estaban probando de tratar de llevarlo silvestre a un cultivo en fincas porque estaba casi en peligro de extinción, porque nada, se metían al monte o a diferentes lugares a buscar este tipo de agaves para hacer un mezcal bastante particular, pero se estaba viniendo abajo de la cantidad de plantas. El espadín es uno de los más utilizados, vendría a ser como nuestra Malbec, para hacer una sinonimia o una analogía con lo que sería el vino acá en Mendoza. Es muy cultivado y no solamente que se da muy fácil en las fincas, sino que el sabor y la forma de destilación es bastante más agradable, lo que le valió también el mayor consumo, por decirlo de una forma, y producción. Bueno, perdón, que les voy a mostrar. No sé si se verá este videito, espero que sí. Viene con imagen. Este es el gimador, ¿ok? Que es básicamente la similitud con el vendimiador. Che, no se puede por acá. Bueno, no se puede reproducir esto. A ver, voy a probar una vez más. A ver si se puede reproducir el videito. No, no me deja. Pucha, qué lástima.
Bueno, el hombre lo que va haciendo es con esta especie como asadón recto, que está muy afilado, lo que va haciendo es cortarle todas las pencas, ¿sí? Y dejando el centro de la piña, ¿bien? Lo va rotando. Pueden llegar a pesar entre 30 a 50 kilos las piñas, son bastante, bastante pesadas, ¿bien? Che, qué lástima que no se pueda reproducir esto acá. Pero bueno, nada, había videíto, de hecho hay otro videíto más adelante, hay varios, hay 2 o 3. En el proceso de elaboración, el proceso siguiente a la jima, ¿sí? Es el proceso de cocción. Y esto es un punto bastante distintivo respecto a otras bebidas, que no pasa generalmente en otras bebidas esta forma de cocción, y le da muchísimo carácter, o se puede decir el 80% del carácter de la bebida, porque la forma en que se lo cocina, ahí les voy a contar un poquito más detallado, pero le da una nota muy, muy ahumada. Esto que se ve acá en las diferentes fotos se denominan hornos cónicos, ¿sí? Y básicamente son hornos que se hacen un hueco en el piso y se lo reviste de piedras volcánicas. No sé si alguno sabe lo que es la pachamanca o el curanto. ¿Alguno ha visto ese tipo de cocción que se hace? El curanto sí, es una cocción que hacen en un pozo y tapan con unas hojas y piedras, algo así. Bien, perfecto, perfecto. El curanto, tanto como la pachamanca, son tipos de cocciones antiguas que lo practicaban los indígenas, y como decía el compañero, se cocina con piedra. Se hace un pozo, sobre todo se usa mucho en el sur, los mapuches o algunos otros indígenas del sur, eh, hacían un pozo en la tierra, prendían un fuego fuerte, le agregaban piedras, que las piedras se calentaran bastante, y adentro colocaban frutas, carnes, etc. Eso se tapaba con hojas, se cubría y se dejaba, no sé, 12, 48, n cantidad de horas, y se lo sacaba, y esto funcionaba a las veces de horno, porque básicamente hacía una cocción lenta y duradera. ¿Bien? Acá hacen más o menos lo mismo, y lo que van haciendo, acá abajo no sé si se ve la señora, que está acomodando un poco las piedras. Son piedras volcánicas, hay muchas piedras volcánicas en México, y de fondo se alcanzan a ver estas piñas de maguey o de agave, que tienen un tamaño considerable, ¿sí? Imagínense, no sé, ¿cómo les puedo decir? Un tamaño considerable, debe tener un diámetro, no sé, de 50, 60 centímetros. ¿Vieron esas pelotas gigantes que, con las que la gente usa para los gimnasios? Se sientan arriba de esas pelotas gigantes que hacen ejercicios, no sé, esas pelotas plásticas, o la pelota que usaba, no sé, el Kiko para jugar, ese diámetro tienen, son bastante, bastante grandes. Estoy valiendo de unos sinónimos, pero bueno, trato de que sea lo más gráfico posible, porque no se alcanza en el video. Pero todas esas piñas que están ahí, algunas las trozan por partes, o a la mitad, o las pequeñas las meten enteras dentro de este horno. Pero primero, ¿qué se hace? Lo caldean. Imagínense como el horno de barro, que lo caldean, lo encienden, lo prenden fuego, ¿sí? Y una vez que lo prenden fuego, dejan que las piedras se calienten bien, que queden algunas brasas, y recién ahí lo que hacen es la tapada, ¿sí? La tapada que se hace, se pone todas las, todas las piñas dentro, y después se lo empieza a cubrir con tierra y a veces con algunos restos que quedaron del producto de la cosecha de esas mismas piñas. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo que generalmente hacían eran azúcares muy complejos que tenía esta planta, pues eso era como un aspecto como lechoso, medio salivoso. De este aspecto más, si se puede decir, en realidad, para que tengan una idea, las moléculas que constituyen estos azúcares, siempre les digo lo mismo. La gran pared, ¿sí? Que está compuesta en muchos ladrillos, bueno, más o menos parecido. Imagínense que el azúcar que está disponible en esto no es un azúcar similar a la que tiene el almidón, pero vamos a hacer una analogía, y lo que hace es la cocción desdoblarlo, ¿sí? En azúcares simples disponibles para las levaduras, ¿bien? Que van a hacer finalmente la fermentación. ¿Cuánto tiempo se lo cocina? Bueno, se lo cocina entre 3 a 4 días. A ver si tengo
Ahí, a ver si se va a reproducir este video, a ver si tengo suerte. Che, no me lo reproduce. Pucha. Bueno, lo que tenemos acá, básicamente, trato de hacerle un poco más claro. Bueno, se colocan las piedras, estas que están acá, no sé si se alcanza a ver mi cursor, espero que se vea, pero en la imagen del medio se ve más claro, ¿sí? Ahí sobre eso se prende fuego, sobre esas mismas piedras, y se hace un fuego bien intenso para que se caldee. Ahí se alcanzan a ver algunos troncos. Estos troncos quedan, nada, reducidos a brasas, queda bien caliente, como bien caldeado, por decirlo de alguna manera, y después se agregan las piñas de este agave, y finalmente se realiza la tapada, ¿bien? Que obviamente no se puede reproducir, no sé por qué, no sé si es que Zoom no me lo deja reproducir, pero lo que se hace se cubre con tierra y algunos restos que quedaron de la jima. Esto, si se pudiese reproducir, los tipos están tapando, ¿sí? Este montículo, y se alcanza a ver algo de humo que va saliendo desde adentro, porque claramente abajo hay algo de brasa, algo de ceniza, y ese humo y esa mineralidad que también le aportó tanto la roca volcánica como la tierra con que la tapan, le va a dar la característica fundamental del mezcal. Y el mezcal, sus caracteres aromáticos van a depender de dos cosas, sin lugar a duda, pero uno primario propio de la planta, pero sin lugar a dudas secundarios van a ser derivados de la cocción. Tienen mucho mineralidad, son ahumados, es como si estuviesen tomando, no sé si alguno ha visto o ha consumido, que hay unas gotitas que se llaman humo líquido, bueno, o que se compran esas sales ahumadas, bueno, imagínense una bebida que le echaron un poquito de sal ahumada, bueno, tiene una semejanza con el mezcal. ¿Bien? Sigo con la próxima diapositiva. Una vez que se termina la cocción de todo esto, después de 3 a 4 días, lo que va a pasar o lo que se va a realizar va a ser la molienda, ¿sí? Esta molienda se realiza a través de un método, ya vamos a ver los diferentes métodos, bien, pero esto es un método artesanal, que es un molino tirado por un caballo, ¿sí? Esto se denomina tagona, ¿sí? O tajona. Y la tabona es una piedra enorme que se hace artesanal, de manera artesanal, se talla todo, de varios kilos de peso, que va rodando y le va tirando el caballo. No sé si ven en el centro, pero fíjense en el centro, los que estén con una computadora lo van a ver mejor, pero en el centro de esto hay como un conito de piñas medio tostadas o quemadas, ¿sí? Entonces como un montículo en el medio, que está lleno de piñas tostadas y quemadas después de la cocción de estos varios días, y lo que va haciendo el hombre que está atrás del caballo va tirando hacia la periferia, hacia los costaditos pegados a la pared, los pedazos de esta piña ya cocida, y lo que va a hacer lo va a ir triturando y lo va a ir desmenuzando, ¿ok? Lo importante de esto es que después vamos a ver que hay diferentes clasificaciones desde el punto de vista del mezcal, que puede ser mezcal ancestral, mezcal artesanal o mezcal industrial, y va a haber una cierta diferenciación dependiendo de las tecnologías que se utilicen, ¿bien? Una vez, a ver que me estoy perdiendo algo, porque todavía no leo. Bien, perfecto. Una vez que esto se muele, se va a meter dentro, ¿sí? De unas barricas de madera de pino para fermentar todo este bagazo o este jugo que va a salir de la piña, ¿bien? Va a ser como entre un aspecto medio, a ver si se ve ahí. Bien, vamos a la fermentación, que es la siguiente fase. Y en esa fermentación se alcanza a ver el aspecto, ¿sí? Imagínense, tiene un aspecto parece como hasta de barro, porque es muy fibroso, ¿sí? Y a la vez como hasta lechoso, entre lechoso y fibroso. Pero tiene un aspecto marrón bien terracota, ¿no? ¿Y qué se hace? La fermentación se colocan estas tinas de madera, ¿sí? De pino, o en algunos casos se puede utilizar en
tanques de acero inoxidable. Y acá va a haber un poco esta cuestión de si va a ser industrial o si va a ser artesanal. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. En este proceso lo que vamos a hacer, en realidad dice de 1 a 3 días, algunas veces es un poquito más. Vamos a lograr una conversión de estos azúcares simples, como vemos siempre, para haber alcohol, tiene que haber levaduras y tiene que haber azúcares para fermentar este mosto que está revolviendo este señor, y convertirlo en una graduación alcohólica alrededor de 6 a 7 grados. ¿Bien? ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Vienen bien? Chicos, ¿estamos? Sí, sí. Bien, perfecto. Sí. Genial, gracias Hernán. Bueno, una vez que termina este proceso de fermentación, la próxima fase es la destilación, y dependiendo de la tecnología, obviamente, que usen, después va a haber una clasificación. Una metodología ancestral es utilizar unas ollas de barro sobrepuestas, que es un alambique pero muy rústico. No sé si alcanzan a ver esas vasijas que están sobrepuestas, los que están desde una compu seguro lo van a ver un poco mejor, pero son unas vasijas de barro donde la parte de abajo se coloca el mosto, y en la parte de arriba circula con una serpentina de agua que lo va enfriando, entonces como que hace una pequeña destilación, y después a través de un cañito, ¿sí?, de caña, que se alcanza a ver ahí, termina en una tipo vasija donde se va a ir recolectando. Ese método se denomina método ancestral, ¿sí? Es muy, pero muy rústico, y a los costados de la vasija de barro lo que se le va haciendo, se le va arrimando brasas. ¿Bien? ¿Cuántas veces se destila esto? Bueno, hemos dicho que se destilaba 2 veces, y la norma mexicana le dice destilación y a la segunda le dice rectificación, pero básicamente son 2 destilaciones. ¿Bien? Lo importante acá es destacar que podemos ver después algún tipo de alambique distinto, que lo vamos a ver más adelante, si utilizamos alambique de cobre, un alambique de cobre en el cual se le aporta leña, ¿sí?, para caldear o para usar el alambique, sería un método artesanal, y si utilizamos un alambique de acero inoxidable o utilizamos alguna tecnología como calentar el alambique, que son las tecnologías más actuales, a través de una malla que circula alrededor del alambique de vapor o de gas, se denomina que serían industriales. ¿Ok? Hay algunos que hacen el reparo de eso y le dan mucha bola, hay otros que no tanto, pero bueno, se los cuento más o menos. ¿Bien? En la segunda destilación lo que obviamente se va a buscar es separar bien los corazones de las cabezas y de las colas, ¿bien? Y la norma establece alrededor de 35 a 55 grados es la graduación permitida, ¿bien? Hay mezcales con más grados, hay otros mezcales con menos grados, pero generalmente andan todos entre 40 a 45 grados, ¿bien? Yo los que tengo acá en casa tienen alrededor de 45 grados. Y ahora voy a chequear el otro. A ver, déjame que chequee uno. Uno tiene alrededor de 38 y otro tiene alrededor de 45, ¿bien? Pero de eso no se mueve mucho, ¿bien? Alrededor de los 40 están todos. ¿Pueden encontrar algunos 55? Sí. Bien. Y acá pasó algo interesante o importante, y les voy a contar. Porque yo le dije que el tequila era como un hijo pródigo, ¿sí?, en el cual avanzó y se empezó a producir de manera como más industrial, ya lo vamos a ver en un ratito. Pero el mezcal no, el mezcal, al ser tan rústico, no utilizaba métodos industrializados, era difícil de controlar las producciones, bien, las destilaciones a veces eran muy caseras, fíjense la destilación ancestral es demasiado casera, los cortes de cabeza y de cola no eran buenos, lo que le valió por mucho tiempo, hasta no hace más de 20 años, que estuviera prohibido comercializarlo, ¿bien? O sea, te podías encontrar un montón de pequeños productores que lo realizaban de manera local, pero no podían producirlo de manera comercializable, ponerle una etiqueta y llevarlo a un bar,
y después les voy a contar algunas cosas que eso que implicó que al no estar en bares tampoco hay muchos cócteles clásicos con eso, ¿bien? Pero hace aproximadamente unos 15 años atrás, más o menos de 15 a 20 años atrás, se dieron cuenta que se establecía una norma, ¿sí? La norma del Consejo del Mezcal, que se juntaron un montón de mezcaleros y productores de diferentes partes del país, lograron ponerse de acuerdo y decir, bueno, vamos a sancionar una norma, una ley, para que el gobierno nos las apruebe, y una vez que lo tengamos regulado, podamos comercializarlo. Porque básicamente era un producto que tenía mucha tradición. Básicamente se empezó a destilar hace 5 siglos atrás, y no había podido conquistar no solo el mercado de México, sino el resto del mundo. ¿Bien? Entonces se pusieron de acuerdo y establecieron, así como lo vieron la otra vez con Pisco, lo vamos a ver ahora con el mezcal, hay denominación de origen controlada. ¿Bien? Ya vimos que existía una forma para producirlo, ahora vamos a ver que hay lugares para producirlos, y también, como vimos, o les conté un poquito, hay tipos de agaves o de maguey para producirlo. Los lugares de donde se lo produce son 10. Es Durango, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis de Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Esos lugares son los donde está autorizado a producir el mezcal. Pero si yo les tuviese que decir, chicos, acuérdense de un par de lugares, bueno, les diría que se acuerden sí o sí de Oaxaca, que es ese que se escribe Oaxaca, ¿bien? Oaxaca significa, o se pronuncia en náhuatl, Oaxaca. Y se dice que es la capital internacional del mezcal, o ellos por lo menos lo autodenominan. Es como acá tenemos la capital del Malbec en Luján de Cuyo, bueno, aprovecharon esa brecha, y Oaxaca es la capital internacional del mezcal porque básicamente el 60% de todos los mezcales salen de Oaxaca. Y otra ciudad importante, sin lugar a dudas, es San Luis de Potosí. Sería como San Juan, ponele. Bien, que se produce también una buena cantidad de mezcal. Podemos encontrar en otros lugares que salgan de otro sitio, sí, pero si no son de estas ciudades, no se puede llamar mezcal, ¿ok? Bien. Y respecto al tipo de mezcal, vamos a encontrar, según la norma, dos tipos. Un tipo 1 y un tipo 2, o un 100% agave y un mixto, por decirlo de alguna forma. ¿Ok? ¿Qué sería un mezcal tipo 1? Que para obtener este mezcal se utilizaron 100% de esas azúcares de el agave, ¿sí? De la planta del agave. ¿Bien? O sea que fue producto de la destilación, ¿sí? Directa de las plantas que aportaban o proveían los azúcares desde las piñas del agave. Pero ¿qué pasa? También la norma establece un mezcal tipo 2 o un mezcal tipo mixto, ¿bien? En que los productos, ¿sí? Que se obtienen de esta destilación van a tener una parte, ¿sí? El 80% o hasta el 80% de plantas, o sea, de los azúcares que de la fermentación provienen de la planta, estoy trabado, chicos, de la planta del agave, y un 20% de otros carbohidratos que van a ser permitidos, como por ejemplo el azúcar de caña o el azúcar o el extracto de maíz, ¿bien? Jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Qué hace esto? Básicamente, bueno, sería como estirar un poco la producción, ¿sí? Agregándole azúcares exógenos, azúcares externos, que no vienen de la planta del agave, y el agave en teoría sería como de menor calidad, por decirlo de una forma. Es como echarle un poco de agua al vino, está prohibido acá, pero bueno, o echarle agua y azúcar, ¿ok? En otros lugares está permitido, creo que en Francia sí, pero en cuanto al vino somos bastante rígidos. Bueno, acá permiten cierto porcentaje, en este caso es aproximadamente un 20%. Vamos con la próxima.
Otra característica, no en base sino al sustrato donde se lo obtiene, sino en cuanto al añejado, ¿sí? O el tiempo que pasa por reposo. Lo vamos a dividir en 3 categorías. Una es el mezcal joven, ¿sí? Y básicamente es el producto que se obtiene de la destilación, ¿sí? De este mosto, pero no tiene añejamiento. O sea, yo saco, lo destilo, ¿sí? Tengo que tener un mínimo de 3 meses, ¿sí? Hay algunos que lo respetan, pero generalmente sí se lo respeta. En reposo y después puede salir a la comercialización, ¿sí? Pero no tiene ningún paso por barrica. O sea que si no tiene paso por barrica, en la coloración, ¿cómo va a ser? ¿Alguien me puede contestar eso? Blanco, cristalino. Cristalino, perfecto, Pame. Bien. O sea, si yo algo no lo paso por la barrica, seguramente va a ser cristalino. Si lo empiezo a pasar por barrica, va a empezar a tener tonalidades amarillos, pajizas y después más color caramelo o marroncitas. Después, el mezcal reposado, ¿sí? Es un mezcal que se puede ser abocado, que vamos a ver qué es lo que es el abocado, pero tiene que estar como mínimo, ¿sí? Como mínimo, 2 meses en recipientes en barricas, de roble blanco americano o de encino, ¿bien? Para que se acomode, para que se estabilice, ¿bien? Con eso adquiere el nombre de mezcal reposado, ¿ok? Y el mezcal añejo o añejado, ¿sí? Otro que también es susceptible de ser abocado, tiene que tener como mínimo un año, o sea, 12 meses en roble blanco americano, para que se llame o adquiera este nombre de añejo. ¿Qué significa abocado? Básicamente el abocado es los tequilas, perdón, los mezcales, que se les colocan otros productos. Por ejemplo, el que le guste o alguna vez viaje o se ponga a investigar, hay unos mezcales que se denominan mezcal de pechuga. ¿Y qué hacen? Bueno, infusionaban pechugas de pavo, ¿sí? Dentro de este mezcal, perdón, dándole algún sabor. O sea que infusionaban la bebida en algo para darle un sabor distinto. Te van a decir, che, qué locura, pero bueno, nada, es mucha tradición, vuelvo a lo mismo. Y empezaron a probar cosas que por ahí les gustaban y nada, tiene una nota bastante ahumada y con la pechuga de pavo por ahí eh, le daba una nota distinta. Pero bueno, esto es el abocado, que se le infusiona con algo. ¿Bien? No son los más comunes generalmente, pero sí puedes encontrar algunos abocados. ¿Bien? Entonces, ya vimos una clasificación dependiendo de el sustrato donde se lo obtiene y la otra clasificación desde el punto de vista del añejado. Y ahora lo que vamos a ver es de acuerdo a las tecnologías empleadas, cómo se lo va a ver o cómo se lo va a producir. Bueno, los mezcales lo van a establecer en mezcal que puede ser un mezcal de tipo ancestral, que era haciéndolo o cocinándolo en estos cacharros o en estas vasijas de barro superpuestas que vimos al principio. Un mezcal artesanal, que es el mezcal que se obtiene de esa alambique, que es bastante rústico, se alcanzan a ver, o sea, es artesanal, no rústico, pero bueno, fíjense que abajo, los que están en la computadora lo van a ver un poquito más claro, tiene fuego, lo van caldeando con madera, con leña, ¿bien? O sea, le seguimos agregando un poquito más de leña. Tengo una llamada entrante. Bueno. Y después tenemos mezcales de tipo industriales que van a ser los que van a utilizar algún tipo de tecnología en el cual ya intervino la industria, ¿sí? Por ejemplo, si a eso yo lo caldeo con gas, ¿sí? Tiene que haber entrado algún tipo de
industria ahí, ¿bien? ¿Sí? Alguien que extraiga el petróleo para hacerlo con gas o con vapor, etc. ¿Bien? Entonces, 3 categorías desde el tipo de vista de sustrato, ¿sí? Mixto o 100% agave. Después del joven, ¿sí? El reposado, el añejado. Y después, desde el punto de vista del ancestral, artesanal o industrial, desde el punto de la tecnología empleada. ¿Bien? Algunas marcas representativas que se van a ver o que se ven mucho en los bares de México, y algunos están entrando hoy por hoy a la Argentina de a poquito, de a cuentagotas, pero están entrando, son estas que tenemos acá. Famosas hay un montón de famosas, de hecho hasta los mismos, no sé si a alguno le gustan las series de televisión, pero hay una serie que se llama Breaking Bad, ellos se hicieron fanáticos del mezcal en Nuevo México y decidieron tener un mezcal que se llamaba Los Hombres, y en el mercado gringo o en Estados Unidos está pegando bastante el tema del mezcal. En las afueras, en algunos países de Latinoamérica se consigue, en Argentina es muy difícil, pero en Perú hay bastante, en Europa está llegando, está entrando. Algunas marcas que les voy a presentar son 400 Conejos, que está de arriba. Yo enseguida tengo acá una botellita de esos, que está casi vacía, pero se las voy a mostrar. Alipus. Alipus es de San Luis de Potosí, ¿sí? Eso es importante. Y eso es una cooperativa de productores que se juntaron y empezaron a hacer un poquito más de volumen, y hoy por hoy están entrando en diferentes bares. Los Danzantes también es parte de una misma organización parecida a la de Alipus. Mezcal Amores, es un rico mezcal y anda bastante bien. Mezcal Montelobos. Mezcal Montelobos es un mezcal de tipo reciente, es artesanal también, pero con un perfil más comercializable. Básicamente fue un grupo de gente que venía de Estados Unidos, que vio un poco la beta y se metió al mercado y empezaron a producir varios productos. Uno de ellos, y muchos lo han visto, los que les gusta meterse en los bares, pero si no, fíjense, Ancho Reyes es un licor de chile ancho, lo produce la misma marca que produce Montelobos. Y Montelobos está entrando al final de este año, si Dios quiere, a Argentina. Si no, pueden ir a tomarlo a Mito Mercato, que es un lugar en Buenos Aires, en Palermo, el día que viajen, para probar muchos mezcales. Ese chico tiene una colección de mezcales muy grande, Maxi Salomón se llama. Y uno con los que me tocó trabajar cuando estuve en México, que es muy rico a mi criterio, es de los de más alta gama, es Rey Campero, que es la botellita que está abajo a la izquierda. Rey Campero, a mi criterio, tiene las mejores varietales y las mejores destilaciones. Así que si alguna vez viajan a México y se encuentran alguna botellita, la compran. Empezó como una bebida de culto, y una vez que encontraron a través de la norma del Consejo Regulador del Mezcal, que se legalizó, se empezó a poner como una bebida de moda. Hoy por hoy, en el resto de México, pero mucho en la capital, en el DF, en la Ciudad de México, hay mezcalerías. Así como acá hay vinerías, o no vinerías, lugares donde se vende vino por copa. Bueno, acá hay tipo mezcalerías, en el cual hay una colección de mínimo 50, 60 mezcales distintos, y uno se puede sentar en la barra o en algún sitio y nada, puede elegir una medida o media medida de algún tipo de mezcal y va probando o catando diferentes tipos de mezcales, porque como les decía, hay mucha variedad y hay muchos productores. Está súper de moda hoy por hoy. A ver si me queda algo más. Bien, la forma para beberlo. Hoy por hoy la forma más fácil y más simple de beberla es en un caballito, como le llaman ellos, que es un shot, tipo shot de tequila. Y la forma típica de consumirlos es con una rodajita de naranja, y eso que tienen al lado del plato, que está ahí, es una sal de gusanos, ¿sí? La sal de gusanos no es ni otra cosa que los gusanos que parasitan la planta, ¿sí? Se llaman gusanos picudos, y los gusanos picudos los cosechan, muchas veces
algunos va a encontrar por ahí dando vuelta el tema de que han visto una botella de mezcal que viene con gusanitos adentro. ¿Alguna vez alguien ha visto esas botellitas que vienen con gusanos adentro? O el mito, por lo menos. No, yo no, es la primera vez que escucho algo así. Bien. Bueno, hay algunos mezcales, y en una época también hasta los tequilas, que le ponían gusano. El gusano es como, no sé, como decirte, un pulgón, ¿sí? Muy típico de una determinada planta. Bueno, para que la gente le creyera que el destilado, ¿sí?, no era adulterado y que provenía exclusivamente de la planta del agave, utilizaban o lo colocaban dentro de este gusanito que lo dejaban flotando y a la vez hacía las veces de abocarlo, ¿sí?, como infusionarlo, con la planta perdón, con el mezcal en sí, y esto le daba como cierta autoridad, le daba como cierta chapa de decir, todo el mezcal, todo el que se produjo viene del agave, ¿ok? O sea, porque la única forma real de conseguirlo era acceder a la planta, ¿sí?, de agave, ¿ok? Entonces le daba como cierto rasgo de autenticidad. Y de hecho había una tradición que el último que se terminaba de beber la botella se comía el gusanito. El gusanito estaba muy impregnado también en alcohol. Pero bueno, nada, estas cosas fueron cambiando y enseguida, si quieren, corto un segundo para mostrarles las botellas de mezcal que tengo acá, que tienen un holograma y ya no hace falta meterle gusanos porque ya es medio como hasta de muy mal gusto o es medio como de no muy serio, es medio desfachatado meterle gusanos dentro. Hay algunos que lo siguen haciendo, pero tiene que tener un holograma, ¿sí?, que es un sellito que lo establece el Consejo Regulador del Mezcal y que le da la autenticidad para la denominación de origen controlada. ¿Cómo se toma entonces en las destilerías? Te lo sirven en ese cuenquito que es como un zapallito cortado a la mitad, y ese zapallito cortado a la mitad le sirvan el mezcal y se lo toman de ahí, tipo como cacharrito. En los bares se consume o se marida, o se hace el maridaje con rodajitas de naranja y esta sal de gusano. Estos sal de gusanos picudos salen como tostaditos y ahumados y se los junta con la sal y la sal tiene un gusto muy ahumado. Algunos le ponen algo de chile. Yo tengo, cuando veamos esta clase, la de tequila en el instituto, les voy a llevar una sal para que la prueben. Y es entre picantona y salada y ahumadita, ¿bien? Es rica. Es su maridaje típico. Por ahí Pame hace un rato comentó y dijo, yo al tequila lo veía como se tomaba con sal y limón. En México se consume, pero muy poquito eso. Ya después, cuando vemos tequila, lo vamos a ver. Pero sí esta bebida, el mezcal, sí se consume con esta sal y esta naranja. ¿Bien? Hay una frase muy típica, muy típica, que dice que para todo mal, mezcal, y para todo bien, también, y se clavan un shotcito un caballito de mezcal, ¿bien? Suelen brindar mucho, y esta es una frase, si alguna vez van a un lugar, no se la olviden, pero para todo mal mezcal y para todo bien también, siempre brindan con eso. Ahora vamos a hablar de tequila, ¿sí? Tequila, ¿alguien sabe algo de esto? ¿Se le suena? Están viendo ahí igual, me van a leer la diapositiva. ¿Pero han probado algunos tequilas por acá? Sí, José Cuervo, Sí, Bien, perfecto, Fran. el gimador. Muy bien, bien, excelente. Estimador, ese proveedor ¿Cuál? del gimador. Ah, el gimador. Bien, yo perfecto. también lo he probado eso. El gimador, bien. Tanto el gimador como José Cuervo son dos tequilas que se consiguen mucho acá en Argentina. Hay un montón más, pero son los que entran. Si ustedes me preguntan, ¿la calidad es una calidad regular? O es como, si ustedes me preguntan,
che, el vino Santa Julia, ¿es bueno? Y mirá, es un vino muy masivo, ¿sí? Seguro que hay Santa Julia en diferentes partes del mundo. Y uno te va a decir, vino de Mendoza, Santa Julia. Sí, pero tenemos un montón de bodegas y un montón de vinos más ricos. Bueno, pero los masivos son más o menos estos, ¿bien? No significa que sean malos, pero no son los mejores, pero bueno, es lo que llega acá. Vamos a ver que José Cuervo hay otra variedad, que es la que no llega acá, que es la que es más consumida, y la que sale para el resto del mundo es una variedad de José Cuervo un poquito menos ahumada, que es la que consumimos nosotros. Tequila, bueno, orígenes básicamente nace en el estado de Jalisco, ¿sí? Pero focalmente o puntualmente en la ciudad de Tequila. Es como decirte, nació en la provincia de Mendoza, pero puntualmente en la ciudad o en el distrito de Luján de Cuyo. No sé si me explico, ¿ok? Bueno, básicamente es esto, ¿bien? Es una destilación de un mosto fermentado, pero de un agave específico, ¿sí? Que es el agave azul tequilero de Weber, ¿bien? O sea, que tiene el mismo componente porque viene de un agave, pero es de un agave único. Es como decirte, yo hago un vino específico que se llama de otro nombre y se hace de una única uva, ¿ok? Es como decirte, voy a tirar una cosa, pero no espero no marearlos, es como decir, yo hago champán, ¿sí? Y el champán se hace con Chardonnay y Pinot Noir, ¿bien? Que son dos uvas, no importa. Pero ese tipo de champán o de vino espumante siempre se utiliza, o en la gran mayoría de las veces se utiliza ese tipo de cepaje. Bueno, para el tequila siempre se va a utilizar ese tipo de varietal, agave azul o tequilero de Weber. Con el inicio de la corona española, obviamente se introdujo el alambique, y esto originalmente, cuando se lo empezó a destilar de este agave azul tequilero de Weber, se lo llamaba tequila mezcal, ¿sí? Porque básicamente era un mezcal que se producía en la ciudad de Tequila, ¿bien? Con el tiempo fue avanzando y hubo una persona que fue muy ávida y muy inteligente, que fue Pedro Tagle, que en 1600 hizo un método de desarrollarlo de forma industrial a esta bebida, pero en 1621 la corona española vio que las colonias estaban produciendo su propio alcohol y no les gustó nada, porque tenía que consumir todo lo que la colonia le trajera de afuera. Entonces se prohibió la fabricación de alcohol en México. Con esto, la caída de la producción de tequila. ¿Bien? En el siglo XVII se levantan las prohibiciones y es en 1761 que un tipo, en particular José Cuervo, ¿sí?, obtiene una orden del rey para cultivar el agave azul y destilarlo en el estado de Jalisco, puntualmente en la ciudad de Tequila. Entonces, José Cuervo es el primero que obtiene esta autorización, por decirlo de una manera, por parte de la corona española, y vuelven a producir alcohol en México, que estoy seguro que sí, todos estos años sí se produjeron, pero se produjeron en la clandestinidad. Pero bueno, esto vuelve a producirse, imagínense, hace 1761, estamos hablando de que hace muchos siglos Argentina creo que todavía ni existía, o sea, no existía claramente como Argentina, y estos tipos ya estaban produciendo tequila, ¿bien? Lo que les mostré, o que les dije recién, les dije que para afuera, para el común denominador del mundo, hay unas botellas de José Cuervo, y el mexicano toma otro tipo de botella de José Cuervo, que es la tradicional. Ahí les muestro las dos botellas. Abajo, a la izquierda, tienen el José Cuervo especial, y el José Cuervo, que es el Silver, perdón, y el José Cuervo reposado. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Enseguida vamos a ver en el método de realización cómo se produce. Pero esto es lo que se consume mucho afuera. Dentro de México se consume el que está a la derecha, que es la botella más finita y redondita, no la cuadrada, que es la José Cuervo tradicional. Y utiliza el método tradicional, ¿sí? Es un tequila que ese casualmente está reposado, y lo que tiene es que es un poquito más ahumado que el otro, que lo vamos a ver. Lo que no les mostré
En la diapositiva anterior, sí, estaba ahí, se repite. Es el agave azul tequilero de Weber. Fíjense que es parecido también al espadín. Ahí está la planta, es medio azulina, es de hojas puntiagudas y grandes. Y fíjense, al fondo se ve toda la finca donde se van cultivando para diferentes paños y cosechando a medida que van creciendo. Tequila fue el primero en conseguir una denominación de origen controlada, una DOC, ¿sí? Y actualmente hay algunos estados que la pueden producir, ¿bien? No solamente Jalisco, ¿bien? Sino otros más. Entre ellos vamos a nombrar los 5 estados que son Jalisco, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Guanajuato, ¿bien? Hay algunos que coinciden también con el del mezcal, pero si yo tengo que darle lugar a una ciudad que por excelencia es productora de tequila, es Jalisco, ¿ok? Así como una ciudad por excelencia es productora de mezcal, era Oaxaca, una ciudad por excelencia productora de tequila es Jalisco, ¿ok? Ahí se alcanza a ver la piña de agave un poquito más cerquita, que la está gimando el gimador. Por eso el tequila se denomina gimador. ¿Bien? Es como si un vino nuestro se llame vendimiador. Y en la norma establece los pasos de la gima, de la cocción, de la molienda, la fermentación y finalmente la destilación. En el primer paso, lo que estamos viendo es la gima de la piña del agave, ¿bien? Que lo está haciendo igual que en los otros, ¿sí? Bueno, nada, una aclaración, que la gima de la piña del agave se hace cuando la planta está madura, cuando llega aproximadamente entre 8 a 12 años de edad, y otra de las características por la cual el agave azul tequilero de Weber y el tequila funcionaron muy bien, es la que se da muy bien el cultivo de fincas. O sea que la planta se adaptaba muy bien para el cultivo y que ellos establecieron un método de realización industrial. Esos dos factores influyeron para que hubiese mayor disponibilidad de producto y se comercializara alrededor de todo México y el mundo. ¿Ok? Después de la gima viene el proceso de cocción, ¿sí? Y ahí acá vamos a ver dos fotos, y el que está en la compu lo va a poder ver un poquito más claro, sobre todo en los detalles de la primera y la segunda foto, que vamos a ver una cocción que es de tipo tradicional y se realiza en hornos de mampostería, ¿sí? Los hornos de mampostería básicamente son hornos de cemento, ¿sí? En los cuales se mete fuego alrededor de este horno de cemento, se lo caldea, y no sé si alcanzan a ver, pero tiene una tapa de madera que se encastra en unos enganches al costado y se queda cocinando ahí por un par de días, ¿sí? Este horno de mampostería y esta cocción tradicional le va a dar al tequila de método tradicional un aspecto o un aroma ahumado, ¿ok? Y el que se realiza de modo industrial, ¿sí? Esta es la diferenciación desde el punto de vista de la producción, se va a hacer en cocción por autoclaves. ¿Qué es un autoclave? No sé si alguno lo ha visto, o en los hospitales suele haber mucho, pero un autoclave es algo parecido a una olla a presión, ¿sí? Porque trabaja, no sé si alguno sabe lo que es la olla a presión. ¿Lo han visto en la cocina de algunas madres o las abuelas? Sí, ¿Y qué tiene, Pame, la olla a presión? tiene como, no me acuerdo el nombre en este momento, pero es como una puntita en la tapa de la olla, que eso controla la presión, pero no me acuerdo el nombre. Bien, pero ¿está abierta o está cerrada? Para que le cuentes a los No, compañeros. está cerrada, Bien. está trabada. Las ollas a presión son ollas que se cocinan muy herméticamente, se traban y tiene una válvula arriba que gira, que muchas veces la han visto, más de uno la ha visto seguro en la casa de alguna abuela, y lo que hace es aportarle calor, ¿sí? Y cuando se las cocina con un vapor,
o sea, en realidad con un líquido, que ese líquido se evapora y la válvula se abre a determinada cantidad de presión, más elevada que la presión atmosférica natural. Entonces, ¿qué hace? La presión y la temperatura, ¿sí?, desdoblan todos los azúcares, en este caso de la piña del agave, mucho más rápido y la cocción es mucho más eficiente. ¿Bien? Entonces, si alcanzan a ver, hay unos tanques enormes del otro costado, en los cuales se cierran todos con una especie como de manivelas, y se las somete a una cocción bajo temperatura y presión, y el proceso que tardaba 2 días en el otro, en 4 o 6 horas, en unos tanques enormes, producen un montón de piñas ya cocidas. Y van a alcanzar a ver que antes de entrar hay piñas de color verde, todas enteras, y adentro del autoclave, ¿sí?, que está ahí abierta, bien, hay 2 autoclaves, una que está abierta, están todas como trozadas a la mitad, y color marrón, que ya se cocinaron. ¿Bien? Eso es un método más industrial. Y si yo tuviese que clasificarlas en este José Cuervo que vimos hace un ratito, el José Cuervo tradicional era el de mampostería, y va a tener unos aromas o notas más ahumadas. El otro José Cuervo, el clásico, que se consigue hoy por hoy acá, es de autoclave, el que está a la derecha, de botella cuadrada. A la izquierda, perdón, de botella cuadrada. El siguiente paso a la cocción es la molienda. Y en la molienda van a hacerse 2 métodos. Puede hacerse un método tradicional o artesanal, que es la tahona, y volvemos al mismo tipito que iba con el caballo tirando este cilindro enorme o esta piedra enorme que va moliendo todas las porciones de piña y las va triturando y las deja con un bagazo todo desmenuzado. O máquinas industriales, básicamente a electricidad, ¿sí?, en que se tritura y se muele todo el contenido. ¿Bien? Que es la de la derecha. El siguiente paso a esto va a ser la fermentación, y la fermentación se va a realizar en tanques de acero inoxidable, no sé si lo alcanzan a ver, pero los tamaños son bastante grandes, son tanques de 10.000 a 15.000 litros, ¿sí? Y esto estamos hablando de, o nos da la noción de cómo funciona la industria tequilera versus una industria que fermentaban en tinas chiquititas que aproximadamente tenían 2.000, 3.000 litros, 5.000 litros en el mejor de los casos, y estas son tanques de acero inoxidable uno al lado del otro fermentando, y son de 20.000 litros aproximadamente cada uno o más. Entonces, nada, es muchísimo más industrial uno versus el otro. ¿Bien? Haciendo una comparativa. Y finalmente viene la destilación, ¿sí? Y en esta destilación se puede utilizar, a diferencia del mezcal, se pueden usar 2 destilaciones, que es lo más común, a 3 destilaciones, ¿sí? Que no es lo más común que digamos. ¿Bien? Desde el punto de vista de los alambiques, pueden ser alambiques de cobre de tipo discontinuos, donde se van a hacer 2 destilaciones, o pueden ser algunos alambiques de columna asociados, eventualmente, para llegar al método por el cual yo podría llegar a obtener hasta 3 destilaciones. Bueno, en una columna lo obtienen directo. Es bastante más industrial, y recordemos que a medida que avanzamos en las destilaciones, perdemos caracteres y aromas, pero avanzamos por ahí en la pureza y en la delicadeza del destilado. ¿Bien? Va a depender mucho del perfil que le quiera dar la marca a su tequila. Por ejemplo, hay un tequila que se llama Tequila Maestro Tequilero Doble Diamante, y lo que hacen es una destilación y después una filtración de eso, pero utilizan una triple destilación, utilizan ellos, en el cual esta triple destilación lo que le hace es hacerlo más neutro o más puro, pero lo hace muy amable en boca. ¿Bien? Ahí esto justo es una marca de tequila que algunos se consiguen o se conseguían acá, que se denomina Tequila Corralejo, que es una botella azulada muy bonita.
flaquita y alta. Si alguno entra a algún bar o alguna distribuidora y la ve, por lo menos échele el ojo y curiosea un poco. Y los tipos de tequila. Bien, la clasificación del tipo de tequila en base a el sustrato. Bien, lo mismo pasó con el agave. Bien, el agave nos pasó, perdón, con el mezcal, que teníamos un 100% agave y uno mixto. Bueno, acá el tequila tipo 1 o tipo 2 también va a pasar lo mismo. Bien, pero el porcentaje que la norma del Consejo Tequilero establece es de un 51% de agave, muchísimo menos agave que en el mezcal. O sea, en el mezcal necesitas mucho más agave, como mínimo un 80%, para que sea llamado tequila tipo 1, tequila mixto, ¿ok? Y después vamos a encontrar un tequila tipo 2 o 100% agave, que obviamente es el segundo tipo y todo se va a basar, todo el material obtenido es producto de la fermentación de los azúcares de agave. El 100% agave lo vamos a clasificar de la siguiente manera. Lo vamos a clasificar en tequila blanco, que no tiene paso por barrica de roble, ¿sí? O sea, que si no tiene paso por barrica de roble, ¿de qué color va a ser? Cristalino. Muy bien, Pame, no sigas contestando, te ha contestado mucho. Va a ser cristalino, ¿ok? Gracias, Pame, igual por participar. Pero bueno, nada, cuando pueden comentar o pueden abrir el micrófono. Va a ser el tequila blanco, que es el tequila que generalmente se le dicen silver también, ¿ok? O tequila de plata. Después viene un tequila que se denomina joven reposado u oro, que básicamente es la mezcla, ¿sí?, entre un tequila blanco, que es el que vimos recién, con el que vamos a ver ahora, o el próximo, que es un tequila reposado. ¿Bien? O sea que vendría a ser como un blend. Es como que no quiero que sea tan añejo, no sea tan reposado, o básicamente es una jugarreta también del mercado para sacar un tipo que tenga notas de reposado y que también tenga la facilidad de producir un tequila sin mucho añejamiento, ¿bien? Entonces acá aparece el tequila joven reposado u oro, ¿bien? Que es la mezcla de el blanco y el reposado. El reposado establece de 2 a 12 meses de barrica de roble blanco americano. El tequila añejo de 1 a 3 años en barrica de roble americano. Y un tequila extra añejo de más de 3 años, ¿bien? Generalmente lo que se consume mucho es tequila blanco o tequila reposado, ¿sí? Es como lo que más se consigue en el mercado. Hay algún joven oro y los añejos y extrañejos son exquisitos, son divinos, pero salen muy, muy caros. Acá les voy a mostrar algunas marcas que algunas llegan. No les mostré, bueno, ya les mostré José Cuervo. Hay otro tequila que entra acá que se denomina, lo que se llama el charro, ¿sí? No es muy conocido en México, pero acá sí, y estaba dentro de todo aceptable. Entonces, lo que entran acá, los que se consiguen acá, son José Cuervo, ¿sí?, el tequila El Gimador, que lo nombraron ustedes recién hace un ratito, el charro, a veces Corralejo, son como bastante conocidos en el mercado, y acá van a ver algunos otros que los van a encontrar en algunas vinotecas o en algunos bares que tienen una buena reputación. Por ejemplo, Patrón, ¿sí? Tequila Patrón, y es el tequila Patrón reposado, que es el de arriba a la izquierda. Ese Patrón muchas veces los go bar los tienen disponibles, está bastante para un público más joven, público más millennial, pero se consigue. No son baratos, bueno, ahora nada es barato, pero no sé, un tequila José Cuervo es lo más accesible. Después todo esto que vamos a ver acá son bastante más caros. Y con los mezcales pasa igual o peor todavía, son muchísimo más caros. Después vamos a tener al lado de tequila Patrón, vamos a tener una botellita que
Tiene como una herradurita dibujada, el que se rime y lo ve de cerca, se ve una herradurita. Esa es herradura silver, pero también es herradura reposado. Ese es un clásico muy rico, a mí me gustaba mucho ese tequila, y es una marca bastante conocida en las barras de México. Bien. Después aparece Hornitos, otra marca muy clásica. La gente adulta, mayores de 50 años, suele consumir o suele ser muy fanática de esto porque es un tequila clásico de muchos años. ¿Bien? Don Julio, que es un clásico de clásicos también, ese tequila es reposado, sin lugar a dudas, o a mi criterio, uno de los mejores tequilas reposados que se encuentran en el mercado y en el mercado internacional. Esto lo trabaja Diageo, en Argentina ahora no está entrando, pero lo trabaja Diageo, y si se encuentran con alguna botellita de esos, pruébenla y tómenla. Tequila 1800, forma también parte del portfolio de Don Julio, es para un público más joven. Algo de tequila 1800 vi en algunos bares, como por ejemplo William Morris en la calle Perú, vi, así que si alguno quiere sentarse y tomarse una medida para probarlo, que le hagan algo, genial. Y José Cuervo tradicional, que es otro que son muy tomados. Los que les estoy mostrando acá son tequilas muy tomados. No puse otras marcas, pero hay varias más. Pero en el ambiente del tequila se puede decir que hay 10, 12 marcas fuertes y después no hay mucho más. Bien, la industria del tequila es bastante más grande, bastante más, con más trayectoria, lo que les valió, ¿sí?, también la presencia en bares y el desarrollo de cócteles clásicos que con otros no sucede, ¿sí? Por ejemplo, con el mezcal no hay cócteles clásicos, sí hay cócteles, pero no hay clásicos, ¿bien? Vamos a ver cócteles representativos o cócteles clásicos, y sin lugar a dudas, y por lejos, el cóctel insignia de tequila es el margarita o la margarita. ¿Bien? ¿Qué es lo que lleva o cómo es la receta? Esto es una receta simplificada del tequila, del margarita. Los centilitros básicamente son igual a 10 mililitros. Es una receta que yo la subí desde una página de la D4Guys, pero tranquilamente ustedes pueden colocar 50 mililitros de tequila, ¿sí?, 30 mililitros de Cointreau y 20 mililitros de jugo de lima, con jugo de limón cambia un poco. ¿Se puede hacer con jugo de limón? Sí, se puede hacer con jugo de limón, pero si lo hacemos con jugo de lima cambia realmente. Entonces la relación sería aproximadamente 50 mililitros de tequila, ¿sí?, 30 mililitros de Cointreau y 20 mililitros de jugo fresco de lima. Este método se realiza con método batido, ¿sí?, método batido y colado, y se sirve. Hay una forma de consumirlo que es para la gringada afuera y otra forma para consumirlo para adentro de México. Adentro de México, en el 60 al 70% de los casos, se toma en un vaso de whisky, vaso old fashion, con 2 o 3 rocas de hielo, y se sirve todo ahí con una crusta de sal, que básicamente es una corona, ¿sí?, de sal, es el labiado, no sé si lo han visto, lo hemos visto con ustedes, las crustas o las coronas de sal alrededor del vaso. ¿Alguno que me responda? ¿Hemos visto con ustedes? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Lo que se hace es pasar un limoncito, ¿sí?, alrededor del borde del vaso y le ponemos la sal. No lleva azúcar, ¿ok? Eso es importantísimo. La margarita lleva sal. Ojo, se puede poner una sal clásica, se puede poner una sal ahumada, se puede poner una sal de gusano. Se puede ir variando, se puede ir combinando. Pero si ustedes están en un bar o en un hotel de 5 estrellas y hagan una margarita clásica, si la margarita o la copa margarita es un poco más grande, proporciónenlo la medida, pero esta es la proporción como tal, ¿ok?
y se sirve en vaso en México, o se bebe. Ustedes le pueden preguntar, y más si es mexicano, si se encuentra con un mexicano, le preguntan si lo beben en vaso corto, vaso whisky o vaso el fallón, ¿ok? Se colocan 2 roquitas con el vaso previamente con la corona de sal, 2 o 3 roquitas de hielo, se sirve a través de método batido y colado simple, y se decora con una rodajita de lima, ¿bien? O una pielcita de lima, ¿bien? Otro de los clásicos a base de tequila es el tequila Sunrise. El tequila Sunrise es un cóctel que se dio mucho entre los años 80 y 90. Básicamente rememora a los colores que se ven en el amanecer, ¿sí? O en un atardecer, pero en realidad Sunrise hace referencia a un amanecer. Y es muy, pero muy simple, ¿sí? De básicamente 45 mililitros, una onza y media aproximadamente, en un vaso tipo highball o un vaso tipo Collins, ¿sí? Un vaso alto con abundante cantidad de hielo. Se le ponen 90 mililitros de jugo de naranja y se le completa con media onza de granadina. La granadina se coloca al final y se le coloca bien despacito, como haciendo un float. Y si está el cliente delante, ese show lo va a ver como que va cayendo toda la granadina y se va cambiando los colores de amarillo a naranjita. Se decora con una rodaja de naranja y se hace a través de método directo. ¿Ok? Método directo, recuerden que el método que se hacía en el mismo vaso donde se iba a servir el cóctel. ¿Se puede ser batido? Sí, se puede ser shakeado también, pero no va a tener... Tiene un pro y un contra. Tiene un pro y un contra. Si yo lo hago directo al cóctel, o sea, lo preparo todo junto ahí y le tiro despacito toda la granadina arriba, la granadina es dulce y si usa sorbete se va a ir al fondo de la granadina y lo primero que va a tomar es la granadina y le va a notar muy dulce y no se va a amalgamar todos los sabores, ¿ok? Si yo lo hago batido, lo que voy a hacer va a amalgamar todos los colores, se va a ir de un naranja a un naranja rojizo el color, pero va a quedar todo más amalgamado. Eso es a gusto y piacere de cada uno, no hay una forma única de hacerla, pero bueno, está el opcional, lo pueden hacer o directo o batido, colado simple. Otro de los cócteles representativos es la paloma. Este cóctel que están viendo ahí se llama paloma. Bien. La paloma es un cóctel muy fresquito, de hecho es de los cócteles muy típicos de México, y a mi criterio, uno de los más ricos, de los clásicos que tienen ellos. Para mí, si no es el tal Margarita y la paloma, ahí pegan en el palo. Bien. ¿Qué se utiliza? De 11,5 a 2 onzas de un tequila. Todos los cócteles, generalmente, todos los que estamos viendo, se hacen con tequila silver, ¿bien? O un tequila joven, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo un tequila reposado, o el cliente pide tequila reposado, y si tengo una diferencia de valor se lo cobro, pero se pueden hacer con tequila reposado. Va a tener una notita un poquito más tostada o más amable, pero por la barrica, pero a mi criterio quedan muy ricos con un tequila de tipo silver, ¿ok? Tequila blanco. Lleva de 2 onzas o una 11,5 aproximadamente, ese es el rango, dependiendo del vaso con el que tengamos, obviamente. En una coctelera, esto lo voy a hacer un poco más explícito, en una coctelera, porque va a ser método batido, vamos a colocar 2 onzas de tequila, ¿sí? 1 onza de jugo de pomelo fresco, media onza de jugo de lima fresco, y acá pasa algo que se puede suplantar. Le ponen 1/4 de onza, ¿sí? De una syrup de agave. Básicamente, ¿qué es el syrup de agave? Bueno, los syrup generalmente son, en realidad, derivan de un concepto muy típico que es el syrup de Ace o de los gringos. Hoy por hoy le decimos syrup al almíbar simple o a veces simple syrup o al saborizado.
Pero esto se puede sustituir con un agave un poquito más denso y especiado. No hace falta que se la juegue mucho, pero un almíbar especiadito, no tan ligero, sino un poquito más denso, se puede sustituir claramente porque el agave, o la miel de agave, el término real es miel de agave, no se consigue acá en Argentina. Si se consigue, guárdenla, porque es como medio como una reliquia. Se consigue en México, claramente, y es una bebida, un endulzante muy típico de ellos. Esto va todo directo a una coctelera y se bate, ¿bien? Se pone un vaso con hielo, todos los ingredientes bien batidos, colado simple, y se hace un top, o sea que se termina con gaseosa pomelo. En este caso, por ejemplo, una Paso de los Toros Pomelo. Completamos hasta arriba con Paso de los Toros Pomelo y decoramos con una rebajita de pomelo. Es súper fresco, es rico, muchos lo recomiendan a la paloma como un cóctel que se bebe después de la cruda. La cruda para ellos es la resaca, ¿bien? Es rico, es fresquito, es para todo momento, ¿bien? ¿Me están siguiendo todos hasta ahí? ¿Les resulta claro cómo estoy escribiendo los cócteles? Sí. Está claro. Bien. De última enseguida volvemos y repasamos algo, ¿bien? El batanga, pucha, el batanga va con video, pero como los otros no se han reproducido, me parece que no se va a reproducir. A ver. Oh, qué garrón. Bueno, no sé. No lo reproduce. Qué garrón. Bueno, el batanga es un cóctel típico que nace en la ciudad de Tequila. Y dentro de la ciudad de Tequila hay un barcito muy clásico que hace más de 50 años que existe. Y lo atiende don Javier, que es su dueño, está viejito ya, lo atiende la familia con don Javier, pero imagínense un bar bien, esas cantinas mexicanas bien simples. Y él creó una reversión o una adaptación, por decirlo de una manera, voy a pecar, los mexicanos me van a querer matar, pero una adaptación muy parecida a lo que sería un Cuba Libre, ¿ok? Es mezclar, ¿sí? El tequila blanco con Coca-Cola, ¿bien? ¿Y cómo sería la receta? Bueno, lleva jugo de limón, un labiado de sal, tequila y... a ver, para si sale a ver si una diapo después. No, se me termina. No la tengo la diapo con la receta, yo se lo voy a decir ahora. Se coloca en un vaso highball o tipo Collins, ahí salía don Javier haciéndolo el cóctel, pero un vaso como el de recién, y se hace de método directo. Se colocan buena cantidad de hielos, se coloca jugo de lima, puede ser jugo de limón, ¿sí? En un vaso previamente escarchado o labiado con sal. Se le coloca un cuarto de onza de jugo de lima o de limón, de 45 o onza y media a 2 onzas, dependiendo del vaso, de tequila blanco. Puede ser algún tequila reposado, puede ser un tequila reposado. Y se completa con Coca-Cola. Muy, pero muy simple. Algunos le colocan una rodajita también de limón. Pero don Javier hacía lo siguiente, y era bastante rústico, lo revolvía con un cuchillo grande. Y antes, antiguamente, en el bar de don Javier, se revolvía y el batanga salía a la mesa con un cuchillo. ¿Ok? O sea, con un cuchillo clavado o metido dentro del vaso. Hacía las veces de removedor. Bueno, pasó el tiempo, o sea, esto estamos hablando de la anécdota que se cuenta, pero después lo tuvieron que retirar porque básicamente los mexicanos son hombres de armas tomar, son muy temperamentales y muchas veces se armaban líos y los cuchillos tenían otros fines a veces. Así que, pero en barra, don Javier cuando lo prepara, escarcha su vaso con sal, le pone abundante hielo, le exprime media lima, le coloca los 45 a 50 mililitros de este tequila blanco y lo completa con gaseosa Coca-Cola y lo revuelve con un cuchillo muy clásico o largo. Bien, si después quieren buscar batanga en algún lugar y que aparezca don Javier
en la ciudad o sí, el estado de Jalisco, van a encontrar algún videito. El Power termina acá, dentro de todo estamos más o menos en tiempo, más o menos. Preguntas. Sé que he hablado mucho, sé que por ahí los teóricos son medio tediosos. Esto vamos a meter práctica de esto, obviamente, los dos grupos. Vamos a coordinar después con la administración, con Manina. Pero me gustaría que me hagan preguntas, dudas que les hayan quedado. Profe, nuestra clase vimos esto y hicimos los tragos, Paloma, Batanga, Margarita y todo eso. ¿En serio? Sí. Y esa es una de las últimas clases. Creo que fue la última. Ah, bien, bien, bien. Y bueno, después, Fran me está hablando, ¿no? Sí. Bien, bien, Fran. Bueno, creo que con ustedes, si lo vieron, no teníamos, si alguien tiene una computadora adelante, le está resultando súper cómodo, sin lugar a dudas, pero no me acordaba que con ustedes lo había visto. Después tendríamos que chequear si les falta alguna clase más, la clase de licores y como un repaso integral. De licores creo que dijo. ¿Cómo? Creo que dijo clase de licores, clase de licores creo que nos dijo que faltaba. Sí, vamos a repasar algunos licores básicos y clásicos y un concepto de licores, y después la clase de licores es más cortita, y bueno, y después a ustedes les tocaba al final. Los chicos, después tenemos que charlar, porque yo estoy seguro que a ustedes les queda alguna otra clase pendiente para atrás. Quizás hicimos tequila y mezcal, no sé si les quedó alguna pendiente previa, pero después si quieren lo charlamos bien por privado. Lo bueno es que los chicos de la comisión de los sábados, a ellos les falta otra parte, les falta por ejemplo brandy, ya han visto tequila y mezcal, les falta la clase también de licores, y no sé si les falta alguna más. Pero bueno, aprovechando estas cuestiones que se pueden hacer teóricas, y adelantando acá, que por ahí un PowerPoint es como bastante más claro, más ejemplificador y pueden ir tomando bastante apunte, les sirve. Después, Fran, avísame por privado si les falta alguna clase de ustedes para terminar de completarla, a ver si estamos bien o estamos mal. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta por ahí, chicos, de los lunes? ¿O los chicos de los sábados que fueron y no lo vieron? Perdón, quería hacer una pregunta. ¿A qué te referís cuando decís en los tipos de tequilas que es para un público más joven? Porque las presentaciones y el marketing está destinado como al público más joven. Por ahí, por ejemplo, el tequila Patrón o el tequila 1800 son bastante más amables. Me pasé las botellitas. Espérenme un segundito. Por ejemplo, el tequila Patrón o el tequila 1800 son tequilas que han salido con un diseño de botella más innovador que, por ejemplo, Hornitos, que es recontra clásica la botella del José Cuervo tradicional, y son, por ejemplo, el Patrón es muy amable en boca, se siente mucho el paso por el roble blanco americano, y no vas a notar tanto el destilado o la presencia de las notas ahumadas o minerales, porque el descriptor de sutil o suave, tanto del tequila como del mezcal, básicamente más suave en el tequila, es la nota mineral o ahumadita, ¿bien? Esos perfiles más amables, no tan jugados o no tan clásicos, ¿sí? Como pueden ser Hornitos o como José Cuervo tradicional, que lo tomaban los padres de los que hoy serían los millennials, por decirlo de una manera, ¿bien? Entonces la gente que está entre los 20 y tantos y 30 y tantos, el perfil va con Patrón, con 1800, pero si te sentás en un restaurante, probablemente el señor clásico se va a pedir un Don Julio, una Herradura, un Hornito, y un pibe en algún lugar, en un bar, le va a parecer por ahí más amable o más copado, más en onda, tomarse un 1800 o un Patrón, ¿bien? Es un poco más los perfiles y el marketing cómo está dirigido. ¿Tiene que ver con el sabor, con la intensidad, con la graduación alcohólica?
Sí. A ver, en sabor, la graduación alcohólica están todos más o menos en el rango, pero en el sabor sí. Lo que te contaba era lo del paso por barrica. Cuando tenían un paso por barrica, o en la cantidad de destilaciones, y la filtración que le pueden llegar a hacer algunos, como les contaba del doble tequilero maestro, lo que hacen es que sea mucho más amable y mucho más fácil de combinar, por ejemplo, con una gaseosa, con un Sprite, por ejemplo, o una previa, o con un jugo, lo combinan con jugo, y muchas veces solito lo toman, ¿bien? Otra de las cosas clásicas, un detalle que pasé por alto, porque vimos los cócteles, pero el mexicano toma con sal y con limón, pero es los menos que lo toman con sal y con limón, y se usa mucho un concepto que se denomina sangrita. La sangrita, imagínense como una especie de gazpacho, una sopa fría o una salsa de tomate fría, ¿sí? En la cual esta sangrita tiene jugo de tomate, tiene una parte de jugo de limón y una pequeña parte de jugo de naranja, tiene sal, ¿sí? Tiene pimienta, tiene salsa tabasco que pica, y un caldo que se llama salsa Maggi, que es parecido o cercano a la salsa inglesa, no sé si alguno lo ha probado, pero una salsa con sabor a carne que le dan 2 o 3 gustitos. Entonces, como imagínese como un consomé de esos de puré de tomate, pero condimentado. Es parecido a un Bloody Mary, mirá, lo voy tirando. Pero, ¿vieron que el Bloody Mary era condimentadito? Ustedes, la gran mayoría tuvo la clase, sí, todos tuvieron la clase de vodka, y vieron Bloody Mary, y también vieron el Red Snap en gin. ¿Se acuerdan el sabor del Bloody Mary? Sí. Bien, Sí, picante. bien, perfecto. Bueno, la sangrita, imagínense así, obviamente el Bloody Mary tenía vodka, tenía la dilución, todo, es más concentrada, es una salsa más fuerte, y lo que hacen ellos es lo piden, y una vez que está la sangrita hecha, le ponen un shotcito, que ellos le dicen caballito, de tequila, y otro caballito con sangrita, y lo van tomando de sorbito, mitad y mitad, cuarto y cuarto. Algunos sábados se va a tomar todo de una, pero generalmente se consume así. Cuando se consume directo y a temperatura ambiente, se consume así, que ese es uno de los detalles que me había faltado en los cócteles clásicos. ¿Bien? Que en realidad es una forma de consumo clásico. ¿Me expliqué? ¿Quedó más o menos claro? Sí, Facu, clarísimo, como siempre. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Los chicos de los sábados, que es la primera vez que lo han visto, y no sé si alguno de los lunes que tiene alguna duda. Abran los micrófonos, pregunten, estamos para eso. A ver, no sé si sacar... Ah, miren, les voy a mostrar. Voy a terminar... Stop share. Tic. Para que me vea yo. Les voy a mostrar, tengo 2 botellitas de mezcal, pero ya están en las últimas, queda un culito. Esta es la botella de mezcal de 400 conejos, ¿sí? Y van a alcanzar a ver, que voy a buscar el holograma, ahí se encuentra el holograma, y no sé si se alcanza a ver, pero ahí se ve en el holograma un dibujito de un agave. ¿Vieron? Eso le da básicamente, y acá hay un descriptor, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí, pero son bien artesanales, y ahí, por ejemplo, dice Maestro Mezcalero, Don Tacho y Joel Santiago, población Santiago Matatuá de Atlán, Oaxaca. Bien, es como que bastante técnico, y va diciendo molienda, piedra tirada por caballo. Bien, molienda, piedra tirada por caballo. Ahí se va a ver todo inverso, no creo que se vea mucho en la cámara, pero dice tipo de fermentación, tina de madera. Tipo de destilación, destilación en ollas de cobre. Tipo de horno, horno de leña tipo cónico. Bien, y no sé si lo alcanzan a ver, pero dice mezcal 100% espadín, que es el varietal que se consume mucho, 100% agave, tipo joven. ¿Ok? Esto nada, me queda
un sorbito como para acordarme qué sabor tenía. Hoy no se consigue mucho, traer una botella de esta acá de Argentina es caro, y si las quiero comprar, una por ejemplo de Montelobo está saliendo 4.000, 5.000 pesos, está bastante imposible de traer. Esto que está acá, ven otra vez el sellito del ente regulador del mezcal, por lo cual son originales, y también se llama Gracias a Dios Mezcal, y esta variedad es de tipo Tepextate, ¿bien? Ahí aclara, o acá dice, elaborado por nuestro propio maestro tequilero, ¿ven? También en Oaxaca, ¿bien? Doble destilación de agave silvestre y de algunas especificaciones de acá atrás, como en el otro, ¿bien? Esto para que vean los tipos de mezcales que detallan de alguna manera en la botella, si alguna vez ustedes se lo encuentran, para que los miren de cerca y vean que tiene la descripción y la clasificación un poco de lo que yo les venía contando, ¿sí? En la próxima que nos juntemos, ya coordinamos con Vani, eso si querés pues lo hablamos por privado, Vani, para ver bien qué día nos podemos juntar. Eventualmente, si no son muchos, porque creo que hay una limitación de cantidad de personas que pueden presenciar la clase, si no hay muchos de una comisión y otra, se podrían hasta juntar y venir a refrescar algunas cosas. Los de la comisión de los lunes, si se quieren sumar para alguna otra clase en Zoom, están invitados. Y les sugiero a los otros compañeros que vengan, que no se pierdan la clase, ¿bien? Porque se pueden evacuar las dudas acá. Dale, perfecto, Facu. Sí, todo el que se quiera sumar, tenemos una restricción por el protocolo que nos habilitó la municipalidad de hasta 12 personas, pero en el caso de que sean más, podemos armar 2 grupos sin problemas. Bien, excelente, excelente. Así que bueno, nada, en tiempos de COVID, distanciados, con barbijo, ya vamos a ver el protocolo. No van a poder pasar el vaso de uno en otro, pero seguro le voy a servir una pequeña medida cuando hagamos algún cóctel para que los demás lo prueben, ¿sí? No nos vamos a poder juntar todos alrededor de la barra a catar como hacemos antes, pero bueno, las vamos a ir ingeniando, ¿está? Chicos, cualquier cosa o cualquier duda me escriben por privado, y los que están con algún amigo y se charlan con los del grupo, díganle que no dejen de estar en las clases. Aunque sea teóricas, hay mucha info, porque después vamos directamente a practicar y se considera parte de la asistencia, ¿ok? Pueden abrir el micrófono. Y bueno, nada, pueden dar por terminada la clase de hoy. Cualquier cosa ya saben, ¿sí? Nos estamos viendo. Les escribo, ¿les viene bien este horario? El lunes a las 8, de 8 a 10. A mí sí, Facu. Bien, porque en otro grupo habían otros chicos que estaban trabajando, que no podían, etcétera. Entonces, bueno, nada, quería saber, porque hay gente, me parece que es un horario bastante, no sé, el que no esté trabajando en un bar eventualmente, la gran mayoría de los laburos se acaba a las 8, ¿sí? Ya están todos volviendo a la casa, bueno, ahora a las 10 en algunos, pero es bastante fácil. Así que, si les parece, podemos seguir en este horario. Abran los micrófonos y despídanse, están silenciados, todos mal. Sí, profe, Bueno, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, chicos, nada, les mando un saludo grande, cualquier duda por privado, y nada, seguimos al habla en estos días para la próxima clase, ¿sí? Dale, Perfecto. Facu, gracias. Saludos. Gracias. Chau. Saludos. Gracias, Facu. De nada, chau, chau.